¿Alguna vez te miraste al espejo y sentiste que un extraño te estaba mirando? Como si en algún momento del camino hubieras perdido el hilo que alguna vez te conectó con algo real, algo sagrado. Tú sonríes, tú funcionas, te mueves por la vida, pero en el fondo hay un silencio, un vacío que ningún logro, ninguna relación, ninguna distracción ha podido llenar. Ese vacío no es depresión, no es un fracaso, es una señal espiritual, susurrar que te has alejado de tu verdadero ser. Carl Jung creía que el mayor sufrimiento no proviene del caos externo, sino de un exilio interior, una desconexión de la propia alma. Y esta desconexión crea una vida vivida en piloto automático, repitiendo patrones, atrayendo dolor, sintiéndose vacío a pesar de tenerlo todo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la clave para recuperar tu poder interior ha estado dentro de ti todo este tiempo, enterrada bajo el ruido, esperando a ser recordada? En el video de hoy desbloquearemos esa clave. Exploraremos el proceso profundo y místico de sanar tu ser interior, enfrentando las fuerzas inconscientes que secretamente dan forma a tu vida y despertando el poder espiritual que surge cuando regresas a tu esencia. No se trata de religión, no se trata de una positividad ciega. Se trata de decodificar los símbolos de tu propia psique, comprender la arquitectura emocional de su dolor, escuchar lo que el universo ha estado tratando de mostrarte a través de sueños, sincronicidades y ese dolor persistente en tu pecho. Una vez que comiences este viaje, no volverás a ver la vida de la misma manera. Y antes de profundizar, un recordatorio rápido pero importante. Muchas personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito. Si este tipo de contenido le habla al alma, si siente que algo dentro de usted se está moviendo en este momento, asegúrese de suscribirse a Mente y Alma y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Muchos deambulan por la vida cargando con un dolor silencioso que no pueden nombrar, un sentimiento vacío que ningún éxito externo, relación o distracción podrá llenar jamás. Lo que Carl Jung descubrió es que este dolor a menudo comienza en el momento en que abandonamos nuestra verdadera esencia en favor de máscaras moldeadas por las expectativas. La familia, la cultura, las relaciones. Todos desempeñan su papel a la hora de esculpir quiénes creemos que deberíamos ser. Pero detrás de la actuación, el yo, nuestro auténtico núcleo espiritual, espera en silencio, observando. Cuando lo ignoramos, el hilo místico que nos conecta con el universo comienza a deshilacharse, dejando tras de sí ecos de vacío y confusión. Esta desconexión no simplemente desaparece con el tiempo, se incrusta profundamente en el inconsciente, formando patrones que se repiten como un bucle kármico. Podrías notarlo en forma de relaciones que reflejan el mismo dolor emocional, en el autosabotaje que ocurre justo cuando las cosas empiezan a ir bien, o en esa voz persistente que susurra, esto no es lo que realmente soy. Estas no son coincidencias, son mensajes del inconsciente, señales sagradas que te instan a regresar a la fuente. El universo habla con símbolos, no con ruido, y cuando dejas de escuchar, habla más alto, a través del sufrimiento. Jung creía que el inconsciente no es un ático polvoriento lleno de recuerdos olvidados, es un reino vivo que respira, un espejo sagrado del alma, que da forma constantemente a nuestros pensamientos, comportamientos y decisiones. Cuando vives desconectado de tu ser, esta fuerza comienza a guiarte no con claridad, sino con sombras. El niño interior, herido e ignorado, se convierte en un fantasma que dirige tu vida a través del miedo y la reactividad. Y entonces te encuentras atrapado en situaciones que no alimentan tu espíritu, pero repiten la misma hambre espiritual una y otra vez. Reconocer esta herida es empezar a curarla. Ese dolor sutil en el Ejnometin, pecho cuando finges ser alguien que no eres, ese es el ser que llama. Los sueños que descartas como una tontería, los sentimientos que te tragas para mantener la paz, estos son fragmentos de tu esencia que buscan el reencuentro, practicar la quietud interior, prestar atención a las sincronicidades, llevar un diario de la verdad emocional no son indulgencias, son puertas de regreso a tu alma. Te recuerdan que tu identidad no es una actuación, sino una alineación sagrada con el universo. Y así, medida que quitas suavemente las capas de condicionamiento, algo comienza a moverse. Una sensación de pertenencia no a los demás, sino a tu propia esencia. Recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y en ese recordar hay poder. Pero este es solo el primer velo que se levanta. La próxima revelación no consiste solo en reconocer este exilio interior, sino en comprender el inconsciente no como tu enemigo, sino como tu mayor aliado. Y eso nos lleva a la siguiente clave, sagrada.
La mayoría de la gente imagina el inconsciente como un sótano polvoriento de recuerdos olvidados, aislado de la vida cotidiana. Pero para Carl Jung, y para quienes escuchan atentamente los ritmos sutiles del universo, el inconsciente no es pasivo. Está vivo, místico y en constante acción, dando forma al tejido de nuestra realidad. Influye en lo que nos atrae, lo que nos desencadena e incluso en los momentos que parecen destino. No habla con lógica, habla con sueños, símbolos y sincronicidades. Cuando se ignora, actúa. Cuando se le honra, guía. El camino de la espiritualidad comienza cuando dejamos de tratar al inconsciente como un extraño en la sombra y comenzamos a tratarlo como un oráculo interior. Cada emoción no resuelta, cada herida de la infancia, cada vez que negamos nuestra verdad, no desaparecen. Se asientan en el inconsciente, enterrados pero respirando. Y desde ese lugar escondido dirigen nuestras vidas con un poder silencioso. Podrías pensar que estás eligiendo tu trabajo, tu pareja, tu camino, pero a menudo es el yo no sanado el que elige. Es por eso que puedes dejar una situación tóxica y encontrarte en otra que te resulte inquietantemente familiar. El inconsciente no te está castigando. Le muestra lo que aún necesita integración. El universo, en su inteligencia infinita, refleja tu estado interior hasta que decides enfrentarlo. ¿Y qué espejo es? Si te sientes atrapado en ciclos, las mismas angustias, las mismas batallas internas, la misma sensación de no ser suficiente, eso es el inconsciente tratando de abrirse paso, no para destruirte, sino para despertarte. Las capas más profundas de la psique no responden al cambio superficial, exigen algo crudo, algo honesto. Es por eso que el viaje espiritual puede parecer un desmoronamiento, porque para acceder al verdadero poder debes encontrarte contigo mismo debajo de la superficie, donde vive la verdad salvaje y sin filtros. Ahí es donde espera el verdadero tú, no pulido, sino completo. Jung enseñó que al relacionarnos conscientemente con el inconsciente, obtenemos acceso a una inteligencia más profunda, una que nos conecta con el alma colectiva de la humanidad. Esto no es solo psicología, esta es tecnología sagrada. Prácticas como la imaginación activa, el diario de sueños y la soledad contemplativa son formas de escuchar a esta guía tranquila. Cuando empiezas a decodificar los símbolos que aparecen en tu vida, números repetidos, sueños recurrentes, coincidencias extrañas, estás aprendiendo el lenguaje secreto del cosmos. Estás empezando a bailar con el universo, en lugar de tropezar con él. Ahí es cuando la curación comienza a sentirse menos como arreglarse a sí mismo y más como recordar quién era antes del olvido. Y así el inconsciente deja de ser tu saboteador. Se convierte en tu brújula. Pero para leer esa brújula, debes estar dispuesto a permanecer en la oscuridad y confiar en lo que emerge. El viaje que tenemos por delante no se trata de evitar el malestar, sino de alquimizarlo. Y para lograrlo hay que enfrentarse a las fuerzas ocultas que han estado moviendo los hilos detrás de la cortina. Pero ¿cuáles son esas fuerzas exactamente? ¿Qué hay en esa oscuridad que gastamos tanta energía evitando? Eso nos lleva a la siguiente revelación sagrada: la sombra. Hay una parte de ti que te han enseñado a ocultar. La ira que reprimes, la envidia que niegas, los miedos que entierras bajo la cortesía y la actuación. Jung llamó a esto la sombra, els enloisin, depósito inconsciente de todo lo que rechazamos en nosotros mismos. No es malo, no está roto, simplemente no se reconoce. Pero lo que nos negamos a afrontar por dentro, lo proyectamos por fuera. Y así, el universo en su inteligencia mística sigue colocando espejos en nuestro camino. Personas que nos desencadenan, situaciones que nos frustran, emociones que parecen demasiado grandes para manejarlas. Esto no es un castigo, es revelación. Los patrones que se repiten en tu vida no son accidentes. Son ecos de su mundo interior no sanado, susurrando por la integración. Cuando repudiamos partes de nosotros mismos, no desaparecen. Actúan desde las sombras. Esa reacción explosiva ante un pequeño comentario, esa relación que se siente como un déjà vu de dolor, esa tendencia al sabotaje justo antes del éxito, estos no son aleatorios. Estos son fragmentos del ser que buscan la luz. Espiritualidad no se trata de trascender la sombra, sino de transformarla. El camino místico nos enseña que el universo no es solo luz y amor, es caos y orden, descenso y ascenso, contracción y expansión. Recorrer este camino es dejar de temer a la sombra y empezar a bailar con ella. La sombra no solo se manifiesta en los momentos dramáticos, también aparece en lo sutil, en la forma en que evitas la confrontación, en la necesidad de complacer,
en las historias que te cuentas a ti mismo para evitar el malestar. Cada uno de estos es una señal. La sombra actúa como un dios embaucador, esquivo, simbólico, menudo disfrazado de desgracia. Pero una vez que comienzas a reconocer sus huellas digitales, obtienes el poder de reescribir el patrón. Jung creía que hasta que hagamos consciente el inconsciente, éste gobernará nuestras vidas y lo llamaremos destino. Enfrentar la sombra significa salir del victimismo y entrar en la cocreación con el universo. Hay una gran belleza en este proceso. Imagina la sombra no como un monstruo, sino como un gemelo olvidado, portador de dones, instintos y verdades que te enseñaron a temer. Tu rabia puede ser un grito enterrado pidiendo justicia. Tu miedo, una señal de profunda sensibilidad. Tus celos, una brújula que apunta hacia deseos no reclamados. El viaje místico de curación te invita a sentarte con estas partes, no para avergonzarlas, sino para comprenderlas. A través del trabajo interior, escribir un diario, respirar, visualizar simbólicamente o dialogar con las sombras, comienzas el arte sagrado de la reintegración. Y en ese momento lo que antes parecía oscuridad se convierte en combustible para la luz. Pero este no es el final del viaje, solo una capa que se desprende. A medida que integras tu sombra, algo comienza a cambiar. Ya no te sientes fragmentado. Empiezas a moverte por la vida con una nueva y extraña claridad, como si tu alma finalmente respirara en toda su capacidad. Y sin embargo, incluso con esta nueva conciencia surge otra pregunta. ¿Cómo puedo llegar a ser completo? ¿Cómo vivo desde un lugar que honra cada parte de lo que soy? Entonces es cuando el alma comienza a buscar la individuación, la siguiente etapa del desarrollo interior. Vivir como un ser fragmentado es moverse por el mundo como un rompecabezas al que le falta el centro. Las piezas pueden encajar, una carrera, una relación, un sistema de creencias, pero algo siempre se siente incompleto. Jung llamó al viaje hacia la plenitud de individuación. No convertirte en alguien nuevo, sino recordar quién eres realmente debajo de las capas. No se trata de perfección. No, se trata de perseguir la luz negando las sombras. Es el proceso alquímico de fusionar cada parte de tu psique, el niño herido, el crítico interior, el artista olvidado, en un yo armonioso. Esta no es una tarea intelectual, es un descenso sagrado a las cámaras más profundas del alma, guiado por símbolos, sincronicidades y el lenguaje del inconsciente. La mayoría de la gente evita este camino porque exige que todo lo falso desaparezca. La persona, esa máscara cuidadosamente seleccionada que usamos, para ser aceptados debe resquebrajarse. Las creencias que heredamos pero que nunca cuestionamos deben disolverse. Es aterrador. Se siente como si estuviera muriendo. Pero es la única manera de vivir verdaderamente. La individuación no es una línea recta. Es una espiral a través del dolor, la verdad y la revelación. Es cuando el universo deja de darte lo que quieres y empieza a darte lo que necesitas, no para castigarte, sino para despertarte. A través de esto la espiritualidad deja de ser abstracta y se encarna. Ya no buscas señales afuera, te conviertes en el signo. El proceso puede comenzar con un colapso, una pérdida, una traición, una crisis de identidad que sacude los cimientos de quien pensaba que era. Estas son las invitaciones. Cuando la vida parece desmoronarse, a menudo se está reorganizando en torno a una verdad más profunda. En el orden místico de las cosas, el caos no es lo opuesto al orden, es el útero de la creación. A través del diario, el trabajo con los sueños, la soledad y la presencia, comienzas a reunir los fragmentos dispersos de tu psique. Uno por uno, los llamas a casa. Este no es un trabajo fácil, pero con cada parte que recuperas, profundizas más en tu auténtico poder. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te integras, menos necesitas que te entiendan. Dejas de buscar la validación porque ya has sido visto, por ti mismo. Dejas de temer a la soledad porque has hecho las paces con tu propia presencia. El viaje de individuación no te hace más agradable, te hace más verdadero. Y en un mundo que se nutre de la superficialidad, la autenticidad es rebelión. A medida que evolucionas, el universo responde. Nuevas experiencias, nuevas relaciones, nueva energía. Todo comienza a orbitar alrededor de tu ser alineado. Las puertas místicas se abren donde antes solo había paredes. Aún así, el camino de la individuación nunca termina realmente. Se profundiza, se desarrolla. Y a medida que te vuelves más completo, comienzas a ver el costo de cada momento en que dijiste sí, cuando tu alma susurró no. Te das cuenta de que la curación no es egoísta, es sagrada, lo que nos lleva a una verdad que muchos evitan, que elegirse a uno mismo no es un acto de ego, es un acto de supervivencia emocional. Y ahí
Querido buscador, es donde comienza la siguiente etapa del viaje. Llega un punto en el camino de todo buscador en el que el universo susurra, o a veces grita, que es hora de elegirse a sí mismo. No en desafío, no por orgullo, pero en sagrada necesidad. El mundo puede etiquetarlo como egoísta, pero en verdad priorizar tu energía, tu paz, tu alineación interior, es la supervivencia del alma. Jung lo entendió bien. Cuando ignoramos nuestras necesidades en favor de complacer a los demás, traicionamos nuestra esencia. Y cada traición, por pequeña que sea, fractura la conexión con el ser. La espiritualidad comienza donde termina el abandono de uno mismo. No puedes derramar luz sobre el mundo si tu recipiente está agrietado y goteando. Elegirte a ti mismo comienza con el silencio. El tipo de silencio que al principio resulta casi incómodo, porque durante mucho tiempo tu identidad estuvo moldeada por el ruido, las opiniones de los demás, los roles que se esperaba que desempeñaras. Pero cuando das un paso atrás, comienzas a escuchar un ritmo diferente, el pulso sutil de tu verdadera esencia. Decir no a lo que te agota se convierte en un acto sagrado. Establecer límites pasa de ser un mecanismo de defensa a una declaración de valor. Te das cuenta de que el universo no te pone a prueba únicamente a través del conflicto. También pone a prueba tu capacidad para honrar tu propia verdad. Pero el costo de este cambio es real. La gente puede alejarse. La culpa puede aflorar. La soledad puede aparecer como una niebla. Este es el rito de iniciación mística. No estás siendo castigado, estás siendo purificado. El vacío no es vacío, es espacio creado para algo más alineado. Cuando dejas de aceptar migajas, empiezas a atraer abundancia, no solo en forma material, sino en energía, conexión y claridad. Empiezas a sentir que el universo responde, no a tus palabras, sino a tu vibración. Dejas de perseguir y las cosas empiezan a fluir hacia ti, porque ahora estás alineado. Esta alineación no siempre es ruidosa. No se trata de afirmaciones o rituales. Es en los momentos de tranquilidad donde sientes paz en tu propia compañía. Es la calma que surge después de alejarte finalmente de algo que nunca fue pensado para ti. Es la libertad de decir, no le debo mi alma a nadie. Jung enseñó que para llegar a ser completos debemos correr el riesgo de que nos malinterpreten. Y ese riesgo, aunque aterrador, es la cuna del auténtico poder. Cuando dejas de negociar con tu propia verdad para encajar en lugares que te agotan, comienzas a reclamar algo sagrado, tu soberanía emocional. Y a medida que esa soberanía se solidifica, te das cuenta de que proteger tu energía no se trata de muros, sino de discernimiento. No te estás aislando, te estás sintonizando con la frecuencia de tu propio espíritu. El universo comienza a hablar más claramente. Las sincronicidades se multiplican. Tus sueños se vuelven vívidos. Tus instintos se agudizan. Ya no estás perdido en el ruido. Y esa claridad interior conduce a un nuevo descubrimiento, que hay formas de acceder y expresar tus emociones que no solo sanan, sino que transforman. Y ahí, buscador, es donde interviene la creatividad como puente entre tu mundo interior y el cosmos. Dentro de cada alma existe un lenguaje más allá de las palabras, un canal sagrado donde el inconsciente finalmente puede respirar. Para Jung, este canal era la creatividad. No como rendimiento, no como talento, sino como expresión, cruda, sin filtros, simbólica. Cuando se reprimen las emociones, no desaparecen. Se hunden en el inconsciente y se retuercen en la ansiedad, el entumecimiento o el caos. Pero cuando se les permite moverse a través del color, el sonido, la imagen o la metáfora, algo cambia. El velo se levanta. La espiritualidad comienza a fluir nuevamente. No se trata de crear belleza. Se trata de revelar la verdad, tu verdad, del tipo que el universo reconoce porque nació del silencio, no de la aprobación. La expresión emocional no está reservada a los artistas. Pertenece a cualquiera que esté dispuesto a tocar su mundo interior con honestidad. Podrías comenzar con una entrada de diario que se convierta en poesía sin intentarlo, o una pintura que parece infantil pero que transmite la ira de la que nunca hablaste. Jung utilizó la técnica de la imaginación activa. Un diálogo sagrado con figuras, símbolos e imágenes interiores que surgen espontáneamente del inconsciente. A través de estas conversaciones se produce la curación. Llega la claridad. Empiezas a ver los patrones dentro del caos, la arquitectura mística detrás de tus emociones, y en esos momentos lo recuerdas. El universo habla en símbolos, y tú también. La creatividad permite que el niño interior hable, el que le dijeron que se quedara callado. Ser bueno, para no sentir demasiado, para no soñar demasiado salvajemente.
pero ese niño todavía vive en tu interior y tiene las llaves de partes de tu ser que abandonaste para sobrevivir. Cuando creas sin juzgar, invitas a ese niño a regresar a casa. Les das espacio para jugar, gritar, imaginar, llorar. Y ese proceso no es solo emocional, es espiritual. Te reconecta con el lenguaje original del universo. Vibración, ritmo, frecuencia. La creación es comunión. Así es como tu alma ora sin decir una palabra. La belleza de este proceso es su simplicidad. No es necesario ser hábil, es necesario ser sincero. 10 minutos de dibujo, escritura libre, hablar en voz alta a un arquetipo en tus sueños. Estas prácticas pueden parecer extrañas al principio, pero son antiguas. A lo largo del tiempo, místicos y chamanes han utilizado rituales creativos para transmutar el dolor en significado. Lo que la sociedad moderna considera autoindulgente, el alma lo conoce como supervivencia. Cuando te permites crear, no impresionar sino expresar, cambias. El inconsciente se relaja, el espíritu se expande y el universo, siempre escuchando, comienza a responder. Aquí es donde la curación se convierte en transformación, donde la emoción reprimida se convierte en sabiduría, donde el caos se convierte en claridad. A través de la creatividad, no solo comprendes tu mundo interior, sino que lo remodelas. Te conviertes en un participante activo en tu propia evolución. Y a medida que tu paisaje interior comienza a florecer, emerge una verdad profunda, que la autocompasión y el perdón no son destinos, sino consecuencias naturales de haberte escuchado finalmente a ti mismo. Y esa verdad sagrada nos lleva a la siguiente revelación: la alquimia liberadora de la aceptación y la reconciliación interior. La verdadera liberación no llega con aplausos o iluminación, llega en silencio, en la quietud sagrada, después de que finalmente dejas de huir de ti mismo. Para Jung, la curación no se encontraba en la perfección, sino en la integración. Y en el corazón de la integración se encuentra un acto silencioso y místico, el perdón. No de los demás, aunque eso también puede suceder, sino del ser. La versión tuya que eligió la supervivencia antes que la autenticidad. El que se quedó demasiado tiempo, el que arremetió de dolor, el que abandonó su verdad para ser amado. La espiritualidad nos enseña que estas versiones no fueron errores, eran necesarios. Eras tú haciendo lo mejor que podías con la luz que tenías en ese momento. La autoaceptación no es pasiva, no es resignación, es la decisión radical de dejar de hacer la guerra contra tu propia alma. El crítico interior puede gritar, pero debajo vive una voz más profunda, una voz que susurra: aún eres digno. Y cuando empiezas a creer esa voz, el inconsciente empieza a suavizarse. La vergüenza se deshace, el juicio se desvanece. Dejas de intentar editar tu pasado y comienzas a extraerlo en busca de sabiduría. En ese cambio, algo antiguo despierta dentro de ti. Ya no buscas validación a través del sufrimiento. Te conviertes en la fuente de tu propia gracia. Esa es la paradoja mística. Cuando aceptas tus defectos, disuelves tus cadenas. Esto no significa evitar tu dolor. Todo lo contrario. El perdón a menudo requiere que vuelvas a visitar los momentos que más duelen, no para detenerte, sino para presenciar. Ver al niño detrás del comportamiento, el anhelo detrás del error, la humanidad detrás de la máscara. A través del diario, la respiración, la meditación simbólica o la soledad contemplativa, permites que esas voces internas sean escuchadas, no silenciadas. Y mientras hablan, el universo escucha. Los patrones comienzan a cambiar. La niebla mística se levanta. Te das cuenta de que gran parte de tu sufrimiento no se debe a lo que pasó, sino a la historia que te contaste sobre lo que significó. Hay un poder tremendo en reescribir esa historia. Mirar tu yo pasado y decir: perdono. Ahora lo entiendo. No porque fuera lo correcto, sino porque aguantar es más pesado que curar. En el momento en que sueltas ese peso, tu energía cambia. Dejas de atraer situaciones que hacen eco de tus heridas. Tu sistema nervioso se recalibra. Tu presencia se hace más profunda. Y el mundo responde, no con milagros, sino con espejos que reflejan tu nueva verdad. Perdonar no es olvidar, es recordar con compasión. Y a través de ese recuerdo recuperas las partes de tu alma que se partieron bajo presión. Y así, la liberación se revela a sí misma, no en grandes gestos, sino en la elección simple y sagrada de volver a estar completo. Te despiertas ya no atormentado por el pasado, sino guiado por él. Dejas de correr y comienzas a caminar al ritmo de tu propio espíritu. Y en ese alineamiento se abre la vida. Pero aún queda un último velo por levantar. La verdad de que cuando cambias tu mundo interior, el universo mismo se reorganiza en respuesta.
Esa es la clave final de este proceso alquímico y la revelación final en este camino de autorreclamación mística. Algo extraordinario sucede cuando tu mundo interior cambia. La realidad se adapta a él. No es magia, es alineación. Jung entendió esto como la danza sincrónica entre la psique y el cosmos. Cuando sanas la raíz, el fruto se transforma. Ya no caminas por la vida reaccionando desde las heridas, sino respondiendo desde la presencia. La gente lo nota. Las oportunidades cambian. Los patrones se disuelven. El universo, vasto, místico y profundamente inteligente, refleja la vibración que llevas. La espiritualidad nos enseña que lo que aparece allá afuera es a menudo un reflejo de lo que se mueve aquí adentro. Cambie su frecuencia interior y la realidad se reflejará en formas que nunca imaginó. Antes es posible que hayas atraído relaciones llenas de necesidad, caos o ausencia emocional. No porque estuvieras maldecido, sino porque tu inconsciente estaba magnetizando lo que te resultaba familiar. Pero una vez que recuperas tu valor, tu voz, tu plenitud, ocurre algo sutil pero poderoso. Esos mismos patrones pierden su fuerza. Las mismas personas ya no se sienten como en casa. Empiezas a buscar la paz por encima del drama, la profundidad por encima de la validación, la resonancia por encima de la conveniencia. Y el mundo, en su misterioso designio, responde en consecuencia. Ya no estás persiguiendo el amor o el éxito, los estás encarnando. Ese cambio no es externo, es enérgico, es místico. De repente encuentras belleza en lugares que solías pasar por alto. Notas la forma en que la luz del sol entra en una habitación, la forma en que se siente tu respiración en quietud, la forma en que la sonrisa de un extraño transmite un mensaje. Esta es la expansión silenciosa que se produce cuando ya no estás entumecido. Tu presencia se hace más profunda. Tu percepción se agudiza y la vida deja de ser algo que pasa a tú, se convierte en algo que tú co-creas. Las sincronicidades aumentan, no por casualidad, sino por diseño. El inconsciente habla a través de estos patrones. El universo no solo responde a la acción, responde a la energía. Y cuando tu energía se alinea, el mundo comienza a tener sentido de maneras nuevas y sagradas. Pero esta transformación no siempre es ruidosa. A veces se manifiesta en cómo te alejas de lo que ya no sirve, en cómo ya no suplicas que te vean, porque te has visto a ti mismo, en cómo dejar de apresurarse, de demostrar y de compensar en exceso. Así es como se siente el poder interior. Está tranquilo, claro, conectado a tierra, y esa calma comienza a dar forma a tu experiencia exterior, desde tu trabajo hasta tus relaciones y las mismas sincronicidades que guían tu camino. Esto no es una coincidencia, es coherencia. Tu alma y el universo finalmente vuelven a hablar el mismo idioma. Y así, el viaje de curación de tu ser interior cierra el círculo. Comenzaste desconectado, caminaste a través de las sombras, recuperaste tu voz y ahora estás en un mundo nuevo, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú hizo. Sin embargo, el viaje no termina aquí. Esto es solo un umbral. Por delante hay una expansión aún más profunda. Una vida vivida no desde la reacción, sino desde la resonancia. No con miedo, sino con confianza. No en una ilusión, sino en la verdad. Y ahora, querido buscador, estás listo para escuchar la historia desde el principio, para comprender cómo se desarrolla esta transformación sagrada. Volvamos al origen. Entonces dime, ¿qué parte de tu ser interior has estado evitando? ¿Y qué pasaría si a partir de hoy decidieras afrontarlo, no con miedo, sino con presencia? Comparta sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Y si este viaje le habló al alma, asegúrese de suscribir a Mente y Alma y activa las notificaciones. Así es como te mantienes conectado y nunca te pierdes el siguiente capítulo de tu despertar. De hecho, el siguiente vídeo que aparecerá en tu pantalla te guiará aún más profundamente hacia los misterios de tu propio inconsciente. Haz clic en él ahora y sigue expandiendo. Con amor y luz, mente y alma.